profesor Jaime Robles, presidente de la Sociedad de la Historia de Penco, que está nuevamente con nosotros. A propósito, profesor, de lo que va a pasar mañana, la conmemoración de la Virgen del Carmen, patrona de nuestro país y que además nos da un día libre desde la primera administración de la presidenta Bachelet. ¿Cómo está, profesor? Hola Luis, hola Paola, un gusto saludarles a ustedes, también saludar a los amigos y amigas que nos ven aquí en el programa, en el matinal del Canal 9 Regional. ¿Ya? Siempre agradezco esta vitrina que tenemos para hablar de historia. Sí, bueno, se agradece el feriado, uno de los feriados religiosos que se mantienen ahí en la fecha, no se pasa ni para el lunes ni para un viernes, ¿cierto? Miércoles 16, el Día de las Cármenes, de las Camenchos. Y mi cumpleaños. Sí, mañana. Mañana, o sea, perdón, no podía dejar de decir. No, claro, no podía aguantar. Sí, pues. Está pasado el aviso. Muy bien. ¿Y nos digamos del Carmen? ¿No? No, No Paola le pusieron Andrea. nada. Mira. Paola Bueno, hay muchas damas del Carmen, ¿cierto? Muchas. Cármenes, como breve nombre, o del Carmen, y también Los varones también. Sí. Antiguamente era, por ejemplo, Juan del Carmen. Exactamente. ¿Y por qué eso? Porque la Virgen del Carmen está muy arraigada, sobre todo en la cultura popular chilena, más allá de lo que es la religión como tal, ¿ya? O sea, obviamente vamos a hablar de la figura de la Madre Jesús, que está en este caso bajo la advocación del Carmen, y que tiene con Chile particularmente un arraigo tremendo, porque hay que decir, primero que nada, que la Virgen del Carmen llega a Chile como un ícono de la dominación hispana sobre, ¿cierto?, el pueblo criollo, previamente sobre el pueblo mapuche, en el proceso de evangelización. De hecho, llega en 1639, un 1 de mayo de 1639, a las playas de la Concepción de Penco. La trae dentro de sus pertenencias el marqués de Baide, Francisco López de Zúñiga, y va Llegó sanita. Claro, llegó en el viaje. Tanto viaje. Pensemos lo siguiente, la conquista de América por parte de los hispanos tiene un doble propósito, todos lo sabemos, ¿cierto? El propósito de la riqueza, del oro, ¿cierto? De tierras, en este proceso del mercantilismo económico de la época, de ese siglo XVI, XVII, lo que se busca es cómo se enriquece España para seguir siendo un imperio poderoso, ¿ya? España vive gracias a las riquezas de América. Yo estuve en el verano pasado en Potosí, en Bolivia, que es un lugar que fue la segunda ciudad más importante del mundo en cierto momento cuando estaban ahí las riquezas de la plata del Cerro Rico de Potosí, ¿ya? Por eso ahí estaba la Casa de Moneda. Bueno, claro. pero ya es un pueblo bastante abandonado, no hace, digamos, mérito a lo que fue en su pasado la gloria de la Villa Real de Potosí. ¿Ya? ¿Y por qué está abandonado ahora? ¿A qué se debe? Bueno, la realidad básicamente de lo que es Bolivia hoy día está en una crisis política social bastante grave, muy profunda. Ya uno la pudo, digamos, palpar ahí en terreno. Es un país maravilloso, precioso, invito a que lo conozcan. Cuesta un poco llegar, no hay vuelos directos, por lo menos hasta La Paz o hasta Santa Cruz de la Sierra. Pero en fin, el punto es que riqueza y por otro lado evangelización. La evangelización. Entonces, por eso tienen tanta presencia las órdenes religiosas. Cuando se funda Concepción en el Valle de Penco en 1550, también se fundan las órdenes religiosas y van llegando paulatinamente. Por eso que la Concepción de Penco tiene siete iglesias, 7 templos. Ahí están los jesuitas, los dominicos, los mercedarios, está San Juan de Dios, está la catedral. Fueron los primeros en tener terreno. Pero así se hacía, se repartía. Cuando se traslada a la ciudad de Concepción del Valle de Penco al Valle de la Mocha, acá mismo, lo primero que se hace es repartir los solares y se mantienen las mismas ubicaciones más o menos de los templos que estaban en Penco, ahora en el nuevo emplazamiento de Concepción. Se mantienen, ¿no? Porque a la Virgencita del Carmen está la iglesia de San Agustín actualmente. Exactamente. Entonces la imagen de la que estamos hablando de 1639, hoy día la podemos ver en directo y mañana se va a poder ver. ¿Es la mismísima? Es la misma Virgen, que no es la más antigua es la Virgen de las Nieves, que está aquí en el Sagrario. La Virgen de las Nieves está en el Sagrario y llegó a la Imperial a fines del siglo XVI. ¿Se le han tenido que hacer restauraciones a esta Virgencita o no? Sí, se hacen, imagino, sobre todo porque son imágenes que están revestidas y ese género, esas telas, con el tiempo van, ¿cierto?, teniendo deterioro. Y también algunos temas de la materialidad misma de la pieza. Pero lo que quiero ir es lo siguiente, porque siempre se nos hace poco el tiempo en televisión aquí en el canal. Yo disfruto mucho estos momentos para hablar de historia porque
¿cómo llegamos a conocer a la Virgen del Carmen y cómo se hace la patrona de Chile? ¿Ya? ¿Cómo se hace? Para eso hay que remontarse algo así como 11.000 años. ¿Ya? Antes de Cristo, 900 años. Vamos a hablar de un profeta que se llama el profeta Elías. Y el profeta Elías en el pueblo hebreo tiene una importancia radical. Ya en el Antiguo Testamento, en el Primero de Reyes, versículo 18, se habla de cuando Elías hace un desafío a los paganos que adoran al rey Baal, porque estaba viviendo esa zona del puerto de Haifa, ya en el actual Israel, estaba viviendo una sequía tremenda. Y van a llegar a un monte, van a caminar a un monte que lo van a tomar como altar para hacer sacrificios, para que llueva. ¿Ya? Ese monte se llama Monte Carmel. El Monte Carmel, que significa jardín. ¿Ya? De Carmel deriva Carmelo. ¿Ya? Por eso que la Virgen del Carmen también uno podría decir que es la Virgen de los Jardines, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, en España, cuando tú hablas en Sevilla, por ejemplo, de los Cármenes, están hablando de los jardines. ¿Te fijas? Bueno, en ese desafío que hace el profeta Elías, desafía a los paganos que adoran al dios Baal, a que él va a pedir a su dios a Yahvé que haga caer fuego sobre un altar donde hay ramas y un toro en sacrificio. Los profetas de Baal van a hacer sus oraciones, van a rogar. 450 profetas, dice la Biblia, dice el Antiguo Testamento, que no tienen éxito. Su dios Baal no escucha sus plegarias. No apareció. En cambio, cuando Elías hace este llamado a su Dios Yahvé, inmediatamente cae un rayo que quema las ramas y quema ese toro en sacrificio, y los paganos se convierten entonces al Dios de Elías. Al que funcionó. ¿Ya? Bueno, eso dice, ¿cierto?, el Antiguo Testamento. Y luego Elías va a pedir que llegue la lluvia, que llegue el agua. Y el agua llega. ¿Ya? Cumplió todo. Miren, hay harto material en internet, ahí estamos viendo imágenes de apoyo, ¿cierto? Ahí está la Virgen, las hoces del Carmen, pero dentro de las imágenes de apoyo va a aparecer pronto, o la pueden ver ustedes en su casa, en internet, busquen Puerto de Haifa y van a ver que el Monte Carmelo está en las alturas del puerto de Haifa, y esa lluvia que llega después de ese sacrificio y de esa rogativa que hace Elías, llega en forma de una pequeña nube que se posa sobre el Monte Carmel o Carmelo, ¿cierto? Ahí está Elías, ¿cierto? A todo esto, ¿por qué se llama patrona de los mares? También a la Virgen María, que es la patrona de los navegantes, ¿ya? ¿Por qué se le llama de esa manera? Porque Elías ve venir en esa nube la lluvia y después se asocia con los siglos a que esa nube podría haber sido la figura de la Virgen María, pero fíjate, más de 1000 años antes que ella naciera. Ay, ¿cómo? Bueno, es que son los misterios, ¿cierto? Bueno, de la fe, de la religión. Dicho aquello, en ese Monte Carmel va a radicarse una orden de ermitaños llamados carmelitas. Carmelitas, ¿cierto? Por el Carmel, Carmelo, sí. Carmelitas. Correcto. Ese lugar de oración va a tener grandes problemas porque viene la Guerra Santa, ¿cierto? Viene la Guerra Santa, vienen los infieles a atacar a los creyentes y los carmelitas tienen que pasar ahora a Europa. Y vamos a saltar a 1251, un 16 de julio, o sea, un día como mañana. Claro. ¿Qué pasa el 16 de julio de 1251? ¿Qué pasa? La Virgen del Carmen se aparece frente a San Simón Stock, que era el líder de los carmelitas, ¿cierto?, el superior de los carmelitas en Cambridge, Inglaterra. Y ahí es cuando se toma fuerza la imagen, la figura de la Virgen del Carmen, y se asocia al 16 de julio como el día de ella, de la Virgen del Carmen. Porque apareció. Claro, porque apareció ese día y se presenta como tal, como la Virgen del Carmen. Ahí se presenta como tal. ¿Y qué hace diferente a la Virgen del Carmen de otras imágenes religiosas, de otras vocaciones de la Madre de Jesús? Porque tenemos vocaciones, la Virgen de Luján en Argentina, sí. la Virgen Guadalupe en México, la Virgen de la Evangelización en Perú, la Virgen de Copacabana en Brasil, la Virgen de Guadalupe en México. Sí. Entonces son distintas vocaciones. Ajá. ¿Qué es lo que le hace distinto? Esto. Aquí que estamos viendo esto. ¿Qué es lo que es esto? Esto se llama escapulario. El famoso escapulario, ahí está, el escapulario. Bueno, ahí lo tengo al revés. Aquí está, ahí está el escapulario. Ya. El escapulario tiene la imagen de la Virgen, ¿cierto? La imagen de la Virgen, acá, la imagen de la Virgen.
la típica imagen de la Virgen con su tenida café del Carmelo, ¿cierto? Esto es café, ¿cierto? Todo es café. A todo esto me puso hoy día chaqueta y corbata café a propósito, del tema, vengo de Carmelita. ¿Ya? Y acá está el escudo carmelita, el escudo carmelita, ¿cierto? Que tiene en su base el Monte Carmel, la cruz, y ahí tiene una estrella blanca, que es la Virgen, ¿cierto? Que se aparece. Y tiene dos estrellas más pequeñas que son Elías, el profeta del milagro, sí, y Eliseo, que es el profeta que sucede a Elías, en la evangelización. Entonces, este elemento es radical en términos de la devoción a la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque la Virgen le dice a Fray Simón Stock que de ahora en adelante quien porte este escapulario va a estar protegido por ella y en caso de muerte va a pasar directamente a la vida eterna, ¿ya? ¿Y le entrega el escapulario? Claro, y por eso ustedes vean en las procesiones del Carmen, las personas usan un escapulario, ya sea con este pequeño, hay otros más pequeños y hay otros que son bastante más grandes, que es el hábito. El hábito carmelita, café, es un escapulario. ¿Y por qué se llama escapulario? Porque va sobre las escápulas. Colgado. Claro, esto va así. Claro, porque estamos acostumbrados a las cadenas, digamos, o a los colgantes en el fondo, y este es como un distinto. Este va en el pecho y este va en la espalda. ¿Ya? Y vamos a tener muchos ejemplos de personajes famosos que usaron el escapulario. Uno de ellos es Arturo Prat. Arturo Prat, cuando fallece en el Huáscar, ¿ya? Y Miguel Grau Seminario toma sus restos y devuelve sus pertenencias a Carmela Carvajal, su viuda. Entre sus pertenencias está el escapulario que él portaba. El de él, digamos. Claro, que él portaba el día de su muerte. ¿Se fija? Entonces, la Virgen del Carmen, y ahora sí me salto a nuestro país, ya dije los orígenes de cómo llegamos del Carmel al Carmelo, a los carmelitas, el escapulario. Y llegamos entonces a 1639 con la llegada de la Virgen a la Concepción de Penco. La que traían la imagen. Exactamente. Y Marqués de Baide, Francisco López de Zúñiga, que tenía varias responsabilidades, entre otras fue el primero que hizo un parlamento con el pueblo mapuche en Quilín, en 1641, le encarga esta imagen a los monjes agustinos de Penco. Y ese templo estaba en la actual esquina de las calles Freire con el Roble. Hoy día sobre ese terreno hay un local comercial, ¿ya? Sabemos que bajo de ese local comercial están los restos porque ya... ¿Y se llama el Carmelita? No va a ser publicidad, no va a ser publicidad, es una paquetería, pero todos la conocen ahí. En la esquina encontrado un supermercado, una cadena nacional, que tampoco voy a nombrar. No, claro, nos están pagando. Lo están pagando. Bueno, pero saludos a Penco. Saludos a Penco, sí. No, es que a mí ¿por qué lo cuento esto de esta forma entusiasta? Porque pocos lugares en Chile pueden decir que bajo tal lugar hay restos de... Ya encontramos los restos de San Francisco, ¿te acuerdas de lo que conversamos? El templo de San Francisco frente a la plaza de Penco, ya encontramos los cimientos de un templo de 1572. Y si era tan importante, ¿por qué se dejó edificar ahí? Porque estamos hablando de que Penco, después del traslado de Concepción, tuvo que volver a surgir, y las ruinas no era lo más importante en esa época. Era levantar. Bueno, construir nada más. Digámoslo, Paola, Luis, después de los terremotos que hemos tenido, lamentablemente el patrimonio no es lo más relevante, no ha sido lo más relevante. Claro. O sea, todo lo que tiene olor a patrimonio se ha ido al suelo. Es verdad. Profe, entonces tenemos a Prat, que ocupó esto, su escapulario cuando murió, y luego, bueno, llega esta imagen acá a la comuna de Penco. Claro, llega mucho, claro, en 1639 llega a la comuna de Penco, pero lo que quiero decir, Luis, es que esta imagen llega como un elemento más del dominio hispano sobre el pueblo mapuche, ¿cierto? Pero va a pasar el tiempo, 1643, y le va a entregar Marqués de Baide la imagen a los agustinos en ese templo que levantaron en 1621 en Penco, para que ellos sean los que la tengan, ¿cierto?, como su máxima, digamos, joya. Claro. Y por eso hoy día está en el templo agustino de Concepción. Por eso, claro. Esa es la imagen original. Agustino, Cuando se vienen, se trae la imagen. Vienen con todo. Y además, y esto es interesante porque ustedes van a ver cofradías de la Virgen del Carmen en todo Chile. Mañana en La Tirana. Sí, en el norte se celebra La Tirana. Va a estar la imagen, van a estar los cofrades, van a estar las devotas y los devotos del Carmen, que esa otra historia porque la fuerza de La Tirana viene después de la Guerra del Pacífico. Cuando ese territorio pasa a ser chileno, toma más fuerza la imagen de la Virgen del Carmen allá. ¿Por qué? Porque es la patrona de Chile que va a tomar ese territorio después de la Guerra del Pacífico, ¿cierto? La zona de Iquique.
Bueno, y se crea la cofradía entonces en Penco el 15 de abril de 1643. Ahí se crea la cofradía que luego se extiende a todo Chile. ¿Y por qué el 15 y no el 16? De abril. Ah, de abril. Sí, pues eso fue en abril. El otro fue el 16 de julio. Y luego viene la Guerra de Independencia. Y aquí creo que es el punto de inflexión. Que esta imagen del dominio hispano, pasa a ser ahora la imagen de la liberación. Mira, la Virgen del Carmen, la patrona de los ejércitos de la liberación de Chile, del Ejército Libertador. El 5 de enero de 1817 va a estar conversando Bernardo Higgins y José San Martín en Mendoza, en el campamento del Plumerillo, donde se organiza el Ejército Libertador, y tienen que elegir a una patrona de las fuerzas, de las armas. ¿Y eso se usaba? Hasta la fecha. O sea, de hecho, cuando tú ves quién es la patrona de los ejércitos de Chile, la Virgen del Carmen, pues. Y se usa mucho, por eso están los capellanes, pues, los capellanes castrenses. ¿Y se escogió junto a otras vírgenes, digamos, o no? Porque había que hacer una elección, una selección. Eso hoy. Estaba la Virgen de Luján, que es la patrona de los argentinos, pero había mucho devoto a la Virgen del Carmen en este ejército binacional, porque acuérdense que el Ejército Libertador lo componen argentinos y chilenos. Y dentro de los chilenos estaba O'Higgins, devoto a la Virgen del Carmen, estaban los Bulnes, estaban los Prieto, estaba Luis de la Cruz. Que eran todos chilenos. Todos devotos de la Virgen del Carmen. Entonces, al final, y aquí hizo una trampita San Martín, porque hay una Virgen del Carmen de Cuyo. Ya. Y dijo, bueno, entonces ya, vamos a nombrar a la Virgen del Carmen de Cuyo, la generalísima de las fuerzas expedicionarias, ¿cierto?, del Ejército Libertador que va a cruzar los Andes. Eso es el 5 de enero. Ya, esa imagen está todavía. Está en el Templo San Francisco de Mendoza. Ahí está el templo, o sea, está la imagen de esa Virgen a la cual se entregaron o se presentaron las armas del Ejército Libertador, que tiene éxito cuando cruza los Andes, y viene el 12 de febrero la batalla de Chacabuco, triunfo patriota. Así que estaban más que contentos los patriotas, ¿cierto? Porque la Virgen los apoyó. Este tema de la fe, Luis, Paola, está presente desde que el ser humano es ser humano, desde que está sobre la tierra. En momentos de conflicto, de guerra, hay que ponerse al amparo de alguna esperanza. Yo creo que si ahora tenemos aquí un temblor fuerte, quizás un tipo 8, porque tuvimos años atrás. Lo primero que se nos va a venir a la mente es alguna protección divina. Sin duda. Y eso va a pasar siempre, así que no es extraño que frente a un conflicto bélico, cada fuerza ponga su esperanza en una divinidad religiosa. Claro. Y eso pasó porque los españoles también tenían su patrona. La Virgen del Rosario era la patrona de Osorio, por ejemplo. Entonces, cada cual, bueno, a ver, un tema de esperanza, básicamente. Y bueno, tenemos este feriado que fue establecido el 2006 por la presidenta Bachelet. ¿Qué pasaba antes de todo esto? ¿Cómo se mantuvo al principio y ya después de ganadas las batallas? ¿Cómo se empieza a hacer este reforzamiento para que toda la historia de nuestro país esté vinculada a la Virgen? Yo diría que este reconocimiento de parte del Estado como feriado es el resultado de la manifestación popular. Porque al final, repito, la patrona del pueblo es la Virgen del Carmen, del pueblo. Es el pueblo el que al final apoya, tanto así que, por ejemplo, el templo votivo de Maipú se hizo con erogación popular. Fue el pueblo el que puso la plata para que se levantara ese majestuoso templo. ¿Y cómo se hace el salto de pasar a ser un patrono de nuestras Fuerzas Armadas a pasar a ser del pueblo? No, el pueblo. Es que el ejército, a ver, cuando hablamos de la guerra de independencia, no es un ejército regular. Sí, claro. Es el pueblo en armas. Sí. Es el pueblo en armas. Por lo tanto, el que está combatiendo. El que está combatiendo. Miren, voy a dar un salto porque creo que todos vimos aquí Corazón Valiente. Todos vimos a William Wallace. Sí. Se fijaron que los señores feudales combatían como generales, pero su tropa, ¿quiénes eran? Claro, sí, sus inquilinos, claro. ¿Cierto? Bueno, lo mismo pasó en la guerra de independencia. Cuando el general Carrera combate con sus peones o con la gente que le sigue, gente del bajo pueblo. Lo mismo pasa con O'Higgins. Entonces, es este pueblo el que pone su fe en la Virgen del Carmen, en este caso. Y cuando triunfa el ejército patriota en Chacabuco, se hace una promesa. El 14 de marzo de 1818 se hace una promesa en la Catedral de Santiago. La hace por el parte del gobierno Luis de la Cruz, penquista, ¿ya?, que está como director supremo, porque O'Higgins estaba haciendo la campaña del sur, andaba por acá, ¿cierto? Entonces Luis de la Cruz hace una promesa
que donde se obtenga el triunfo final, ahí se levantará un templo votivo, para el voto, para el homenaje, claro, de la Virgen. ¿Dónde ocurrió la batalla decisiva? En Maipú. Maipú, claro. En los llanos de Maipú, ¿cierto? Por tanto, allí se decidió que se levantaba un templo. ¿Ya? Ahora, ni O'Higgins ni San Martín lograron ver el templo levantado. O'Higgins sí puso la primera piedra, pero el templo recién vino a ver la luz, se inauguró pasada la Guerra Civil de 1891. O sea, ¿cuánto tiempo atrás fue? ¿Cuántos años? Muchos años después, o sea, la batalla de 1818 a 1891, tenemos 60 años por lo menos, ya que demoró... Es que uno cuando la ve en número para atrás, pero claro, son 60 años. Todo es lento, Claro. Hay templos que todavía se están construyendo. El templo, Hay puentes también, la Sagrada Familia de Barcelona lleva décadas. Sí. Entonces, bueno, son esfuerzos bastante monumentales. Y en 1892 se inaugura una primera capilla. Sí, que va a ser la capilla. Es buena cátedra la que nos ha dado el día de hoy para poder entender, profesor, más allá de lo católico, de lo histórico que significa la imagen de la Virgen del Carmen. Sí, y te decía que se inaugura después de algo muy trascendental, que también se pide la protección de la Virgen para la Guerra Civil. La Guerra Civil de 1891, que enfrenta a Balmaceda con el Congreso, es cruentísima. Mueren más chilenos que en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y chilenos contra chilenos. Hay que decir que en la Guerra del Pacífico también se pidió la protección de la Virgen del Carmen. El general Manuel Bulnes González, en 1881, va a entregar su sable al altar de la Virgen del Carmen, ¿ya? Y por eso también que cuando Balmaceda se suicida, antes de aquello le pide a Manuel Baqueano que tome el mando del país, dada esta revolución. Bueno, en 1892 se entrega la capilla, se llama La Victoria. Si ustedes van al templo votivo Maipú, ¿cierto? Antes de llegar al templo, a un costado hay unas ruinas, unas murallas. ¿Y qué es eso? Esas murallas son las murallas de la capilla de la Victoria de 1892 que cae parcialmente para el terremoto de 1906 y 1927 y que ya deja de poder prestar servicio completamente en la década del 70 porque ya está muy deteriorada. En 1968, cuando se cumplen los 150 años de la batalla de Maipú, se inaugura el templo que hoy día conocemos, el templo votivo de Maipú, ¿ya? Lo hace el presidente Eduardo Frei Montalva. Ya inaugura este templo que es la máxima, digamos, es una basílica, que es el lugar donde se representa de mayor manera, con más fuerza, la figura de la Virgen del Carmen, y además tiene contiguo un museo, el Museo del Carmen. ¿Ya? ¿Y qué hay ahí en ese museo? Aparte de la Virgen, me imagino. Están todos los elementos que van construyendo el imaginario de la Virgen del Carmen en relación con el pueblo chileno. De hecho, está referido muchas veces Concepción, está referido Penco, porque es el lugar donde llega la imagen. Eso es lo que hay que recalcar, profesor, porque todo esto que hoy día genera la Virgen del Carmen, tanto para los religiosos, para los históricos, se da el origen acá. Sí, pues. Si no hubiese llegado acá, bueno, tal vez hubiese llegado otra imagen, qué sé yo, no sé, pero parte todo esto que hoy día estamos viviendo desde los puertos de Penco. Exactamente. Lo hemos conversado muchas veces, Luis, que en la época de la conquista había 3 ciudades principales al inicio, que fue Santiago, ¿cierto?, que fue La Serena y luego fue Concepción de Penco. Pero la ciudad donde efectivamente se ejercía el poder político, ¿ya?, el poder, estaba aquí el gobernador, estaba aquí el poder militar, el capitán general, que muchas veces era el mismo gobernador, estaba el poder jurídico, aquí estuvo la Real Audiencia, estaba el poder religioso. Todo esto, y lo hemos visto en los mapas que he traído antes de 1712, por eso la cantidad de templos y edificios públicos. ¿Ya? Dice, yo lo he citado otras veces, pero se dice, por ejemplo, en Alberto Edwards, en La Fronda Aristocrática, en un libro muy famoso, dice: Santiago hizo sus leyes gracias a la espada de Penco. ¿Ya? Y Diego Rosarana, el gran historiador, pero monumental chileno, dice: al norte del río Maule todo es Chile y al sur todo es Penco. ¿Ya? Entonces tiene que ver, como bien dice Luis,
todo lo que ha ocurrido en nuestra zona y que hay que levantar, hay que difundir, hay que potenciar. Yo hablo muchas veces que las personas tenemos una autoestima baja, más o menos, alta, nuestra autoestima, ¿cierto? Cómo nos sentimos, cómo nos autovaloramos. Pero los territorios también, pues. ¿Qué tanto nos sentimos identificados nosotros con nuestro territorio? ¿Y qué tanto los valoramos? El territorio biobense, biobano, la provincia de Concepción, Concepción, Penco, Tomé, en fin, Chihuayante. ¿Qué tanto nos autovaloramos como territorio? ¿Qué tanto pesamos? De pronto nos pasamos quejando de que Santiago es Chile, que el centralismo, que nos tiene agobiados. Pero ¿cuánto nos autoestimamos? ¿Cuánto nos reconocemos? Y por eso parte importante de ese autorreconocerse tiene que ver con nuestra historia, nuestro pasado. Tanto el pasado personal, de dónde vengo yo como persona, quiénes son mis ancestros, quiénes son. O sea, para que Santiago hoy día sea Santiago, es porque Penco estuvo presente. Pero obviamente, la guerra de independencia se libró básicamente de Santiago al sur. Los grandes hechos de armas, bueno, los más notables, los más trascendentales que uno tiene presentes son Chacabuco y Maipú, ¿ya? Pero ese momento ya de la reorganización de este ejército libertador, estaban con todo, pero la parte fea, la parte débil, claro, los desastres, la angustia, partió en esta zona, ¿ya? Voy a tomarme unos minutos para recordar lo que ya dije tiempo atrás. El 2 de febrero de 1814, Bernardo Higgins Riquelme, en el fuerte La Planchada de Penco, incluso lo dice en su diario de vida, en su diario militar lo dice él, porque pone hasta la hora. Dice, siendo las 2 de la tarde del 2 de febrero de 1814, asumo el mando como comandante en jefe del ejército restaurador en el fuerte La Planchada de Penco, lo dice él. Y que lo tenemos ahí, pero ahí está abandonado, sí. Mira, más que abandonado, hay un proyecto que se viene trabajando desde la administración anterior del alcalde Víctor Hugo Figueroa, que lo trabajamos con la Sociedad de Historia de Penco, que yo presido, y que faltaba muy poco para que se concluyera ese proyecto, lleva muchos años, porque se requiere una restauración profesional que sea autorizada, sea autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, porque requiere una restauración, mira, química, porque hay mucho contaminante químico que ha afectado el mismo mar, claro, el mar, la lluvia ácida, ya también hay una contaminación biológica, los musgos, las cajitas bueno, y un maltrato, yo diría que ni siquiera las aves, hay un maltrato terrible del patrimonio, ¿ya? Y por eso es importante el valor de la historia, porque si uno le toma el peso al lugar que visita, cuando tú dices, estoy en lo que queda de una fortaleza de 1687, 334 años si no me equivoco. O sea, si uno le toma el peso a eso, cuando uno recorre otros países, otros lugares, Europa, de pronto ve una placa que dice, aquí se tomó un café Napoleón. Y la gente se toma una foto con la placa. ¿Sí? Y aquí tomó un café Napoleón. Sí, bueno, pero tenemos una cantidad de elementos patrimoniales en la zona que no tienen ese mismo peso, ese mismo valor, ¿ya? Y a eso tenemos que apuntar, y por eso que yo vengo permanentemente acá y nuevamente agradezco el espacio. Y aquí lo vamos a recibir siempre. Para poner ese valor, ¿ya? Bueno, voy a cerrar porque sé que el tiempo se nos está acabando, diciendo respecto a la Virgen del Carmen, ¿ya? Que la Virgen del Carmen, en 1923, el Papa Pío XI la declara por una bula papal, ya en forma oficial, ¿ya? Y ahí está el tema de cómo el pueblo la pone en un primer plano, pero la Iglesia, el Vaticano aún no la valida, sino que en 1923 este Papa, Pío XI, va a declararla oficialmente patrona y reina de Chile, a partir de 1923. Hace poquito, ¿no? Claro, y la ceremonia, que todo demoraba, la ceremonia oficial de coronación de la Virgen, va a ser recién en 1926, en el Parque O'Higgins, en Santiago, en diciembre de 1826, ¿ya? Ahí va a venir el nuncio apostólico y va a ser esta ceremonia, que se ha repetido, porque cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en 1987, hizo lo propio con la Virgen del Carmen en el templo de Maipú, ¿ya? Y también lo hizo el Papa Francisco en su visita, ¿cierto?, hace muy poco acá a Chile, el 2018, y coronó a la Virgen de la Tirana en Iquique, ¿ya? Y para ir cerrando, reforzar lo que dije hace un momento atrás. Hasta la guerra
del Pacífico, cuando Iquique era territorio peruano, la fiesta de la Tirana, claro, siempre tuvo relevancia para esa zona, pero no tuvo tanta relevancia porque la Virgen patrona de Perú no es la Virgen del Carmen, ¿ya? Es una Virgen que se llama la Virgen de la Evangelización, cuya figura data de 1540, entregada por Carlos V a Lima. Aunque la figura religiosa más potente de Perú es Santa Rosa de Lima, ¿ya? Pero es Santa Rosa, no es una imagen de la Virgen, ¿ya? Pero cuando se acaba la Guerra del Pacífico y Iquique pasa a ser territorio chileno, ahí toma fuerza, ¿cierto?, la Tirana, la fiesta de la Tirana, el 16 de julio. ¿Por qué? Porque ahora es parte del territorio que venera y reconoce a la Virgen María como la patrona. Entonces ahí la Tirana tiene una hermosa fiesta. Claro, y pasa a ser un fenómeno nacional. Sí. Cuando Iquique pasa a ser parte del territorio chileno, claro, después de la Guerra Pacífica hacia 1884. Sí, es una hermosa fiesta, tener la oportunidad de vivirla, como también agradecerle, profesor, por esta hermosa experiencia que siempre nos trae para poder aprender, para poder entender también lo que hoy día significa, por ejemplo, este feriado del día de mañana y la importancia de la Virgen del Carmen en nuestra historia, no solamente en lo religioso, sino que también en la construcción de nuestro Chile. Gracias, profesor. Gracias a ti, Luis, Paola, y también siempre quiero saludar a mis amigas y mis amigos que me acompañan en este desafío de la historia, los socios y las socias de la Sociedad de Historia de Penco. Muchas gracias por compartir esta mañana. Muchas gracias, profesor, y ustedes también muchas gracias por seguir ahí en Matinal, nuestra casa, a esta hora de la mañana. Les tengo un datito para quienes quieren relajarse el día de hoy o disfrutar de algo rico. Bueno, especialidades para todos los gustos en Cafetería Vers Luis. Cuentan con variadas y exquisitas opciones para almorzar, menú del día, platos del chef, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Visítalos en San Martín 654 Concepción, Pedro Aguirre Cerda 1055 San Pedro de la Paz, Autopista Talcahuano Concepción 6891 Brisas del Sol. Síguelos también en @cafetería-versluis.cl. Paulita Romero, estamos muy contentos, por supuesto, que esté con nosotros y que sea parte también de Canal 9 Video Televisión, porque también usted va a ser parte de